Hoy quiero hablar acerca de qué es lo que la gente busca cuando va a un culto, o qué es lo que la gente recibió cuando tuvieron un encuentro con Jesús. Recientemente quiero comentar el origen de por qué me vino este pensamiento. Hace unos días atrás estuve de visita en una iglesia porque, había una convocatoria a varios pastores de la zona norte y yo fui con un pastor amigo y allí estuvimos y vieron que está esa frase que dice cada casa es un mundo, ¿viste? Cada casa es un mundo, ¿verdad? Cada iglesia es un mundo, verdaderamente. Vi tantas cosas diferentes que se hacían en esa reunión, pero sin embargo todos los que allí estaban eran cristianos también, pero hacían las cosas tan diferentes. Para empezar, ¿sí? Yo estacioné el auto como a media cuadra y ya supe dónde era la reunión, porque se escuchaba muy fuerte el sonido, ¿no? Y es algo que, claro, yo tengo en cuenta, pero claro, ellos estaban felices allá adentro, como si no existiera más nadie, pero yo a medida que me iba acercando escuchaba el sonido, que tampoco era bueno el sonido, porque claro, donde suena la música fuerte, es bueno tener acústica, de alguna manera lograr emprolijar eso, pero ellos... muchas veces no se puede lograr, entonces no sonaba bien. Y la gente estaba muy enfervorizada, muy contenta allí adentro, pero me dio la sensación de que estaban viviendo como un microclima, sin tener en cuenta el de al lado. Y yo me acercaba y digo, la señora que vive acá al lado será creyente, pensaba. Pobre si no es creyente, porque si no... Yo, siendo creyente, preferiría no vivir al lado también. Entonces, como muchas cosas que yo pensaba, y yo cuidaba mis pensamientos, porque digo, yo no quiero juzgar, porque cada uno hace las cosas de manera diferente, ¿verdad? Entonces ellos estaban muy enfervorizados, muy contentos, que esto y que el otro. Y yo digo, todos los que están aquí adentro, evidentemente ya son creyentes hace tiempo, muchos conocían muy bien la Biblia, habían ido tal vez a cientos de reuniones, de cultos. Entonces, me quedé pensando, ¿qué es lo que busca la gente cuando va a una reunión? Porque la verdad es que hoy, en lugar de estar aquí, todos nosotros podríamos estar en otro lado, haciendo cualquier otra cosa, pero por alguna razón hemos decidido estar aquí. Alguno dice, yo tenía ganas de venir, y alguno dice, no, yo la verdad que no tenía ganas de venir, me trajeron. Déjalo eso. Estamos acá, ¿sí? Y luego me fui más allá y digo, ¿qué buscaba la gente cuando se acercaba a Jesús? Digo, a ver si estamos haciendo algo diferente y tenemos que ajustar. Voy más allá. ¿Qué recibían esas personas que se acercaban a Jesús? Entonces digo, voy a investigar esto, pero esto, para poder investigarlo, digo, voy a empezar a leer el Evangelio de Juan, dije. Y al principio tiene un par de capítulos que tienen mucha teología, pero después empiezan los encuentros con las personas. Y paré en el capítulo 8, porque digo, podría seguir, ¿sí? Y les voy a comentar algunos casos que tal vez alguno de ustedes conoce seguramente. Muchos habrán escuchado la historia de Nicodemo, muchos, algunos no. Pero la gente se acercaba a Jesús
Porque yo me preguntaba, digo, las personas que van a un culto, se acercan a una iglesia, van a una iglesia evangélica, o sea, ¿qué es lo que buscan? Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, Gustavo, vos tenés que ir a la iglesia, porque tenés que ir a la iglesia. ¿Y por qué, mamá? No sé, vos tenés que ir a la iglesia, me decía. Y a mí me aburría porque, claro, hasta que un día tuve un encuentro con Jesús. Yo, por favor, respeto mucho a las personas, los que van a la iglesia católica, pero personalmente hablo por mí, a mí me aburría mucho. Pero había algo que me decía que había que ir. No entendía bien por qué, pero había que ir. Ahora, hubo un día que sin que nadie me diga nada, yo fui solito. Y era un martes aparte, no había reunión, no había misa ni nada, pero yo fui solito, me metí en la iglesia. ¿Y por qué fui? Porque estaba desesperado, porque en mi problemática era que me iba a llevar una materia y que yo dije, si me la llego a llevar no la voy a dar nunca más porque este profesor de matemática no me quiere y la voy a pasar mal. Entonces me motivó a ir a buscar a Dios. Entonces, sin conocer mucho si existía Dios y dónde estaba, no sé, yo de alguna manera fui. Entonces me puse a pensar y digo, bueno, para comenzar, no toda la gente buscaba a Dios, no toda la gente quería encontrarse con Jesús. De hecho, no toda la gente hoy está en una reunión donde se habla de Dios. En eso nos parecemos a los que estaban en la Biblia. Pero luego me encuentro con un hombre como Nicodemo que dice que fue a hablar con él. Luego el Señor cuenta la historia que se encontró con una mujer samaritana que vio algo en él. Luego, él se quedó 2 días más en Samaria y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, pero él, a pesar de que eso no era común, se quedó allí y todos los samaritanos lo escucharon hablar y entonces los samaritanos también vieron algo en él. Luego se le apareció un hombre noble de jerarquía que tenía un hijo que se estaba por morir y desesperadamente le pidió que sane a su hijo. Les cuento cositas que ustedes si leen el Evangelio de Juan se van a encontrar. ¿Perdón? Bueno, no quiero leer eso, pero estoy hablando de los encuentros de Jesús con las personas a partir del capítulo 3. Luego dice que fue por un lugar donde se juntaban muchos enfermos, que era el estanque de Betesda, que allí se juntaban los enfermos, paralíticos, que tenían enfermedades incurables, porque se decía que de vez en cuando un ángel bajaba al estanque, se movían las aguas y el primero de los enfermos que llegaba al agua se sanaba. Entonces él se encontró con un hombre paralítico que hacía 38 años que estaba enfermo y que nunca llegaba primero cuando se movía el agua, porque claro, el hombre estaba paralítico. Y Jesús lo sanó. Luego empezó a seguirlo gente, porque la gente se rumoreaba y se decía que él sanaba a los enfermos, entonces había gente que lo seguía. Detengámonos en la pregunta, en el pensamiento. ¿Qué es lo que motivaba a la gente a buscar a Jesús? ¿Qué veían en él? ¿Qué recibían de él? Luego resulta que este hombre que fue sanado, que durante 38 años estuvo paralítico, Jesús le dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ese día era sábado. Y los judíos, los sábados, el Shabbat, no se trabaja, no se camina, no se hace nada. Entonces, lejos de asombrarse y de maravillarse para bien por la sanidad, criticaban al hombre porque andaba caminando con su camilla. Entonces, ¿quién fue el que te sanó? Y lo buscaban para acusarlo. Entonces también estos fariseos. Luego se acercaron algunos religiosos que con cierta nobleza le preguntaban qué había que hacer, qué obras había que hacer para agradar a Dios y para tener la salvación. Luego le trajeron a una mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. En realidad ella no fue a buscar a Jesús, se la trajeron y se la pusieron ahí para ver qué hacía él.
O sea que estos hombres, estos religiosos que la acusaban también buscaron de alguna manera a Jesús. Entonces, personas diferentes con distintas motivaciones fueron a tener un encuentro con Jesús. ¿Me están siguiendo? Ahora pensemos qué recibieron. ¿Sí? Nicodemo recibió una revelación. La mujer samaritana recibió esperanza porque estaba acostumbrada a siempre lo mismo. ¿Sí? El noble recibió la sanidad de su hijo enfermo. El paralítico tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida para siempre porque fue sanado. Los fariseos que le cuestionaban recibieron una confrontación de parte de Jesús y una verdad que los incomodó mucho porque Jesús era bueno, pero también decía las cosas que tenía que decir. La mujer encontrada en el acto de adulterio recibió gracia porque él podía apedrearla, pero decidió no hacerlo. ¿Sí? Entonces, el hombre, por ejemplo, que tenía a su hijo enfermo para morirse, estaba angustiado, muy angustiado, y creo que hubiera dado todo lo que tenía para la sanidad de su hijo. Entonces, una persona muy angustiada recibió una gran noticia, ¿sí?, que lo liberó de esa angustia, que fue la sanidad de su hijo. Los religiosos que de alguna manera sincera le preguntaban qué obras había que hacer, Jesús le dijo: la obra que tienen que hacer es creer en mí. Nada más. Interesante, ¿verdad? Parece demasiado bueno para que sea verdad que todo lo que tenemos que hacer para recibir el favor de Dios y la salvación de Jesucristo es creer en Jesús. Creer en Jesús. ¿Estamos acá? Creer en Jesús. Entender que Jesucristo es el Señor y que Él tiene que ser el Señor no solamente porque lo leemos en la Escritura, sino que tiene que ser el Señor en mi vida. Entonces, seguí preguntándome, ¿por qué las personas buscaban a Jesús? Y definitivamente llegué a esta conclusión. Buscaban a este hombre porque este hombre era diferente. Era diferente. Hablaba diferente. Había muchos hombres religiosos. De repente puede ser que haya personas que hablaban bien, pero este hombre era diferente. Él enseñaba diferente, hacía cosas diferentes, se distinguía del resto. Cuando alguien es diferente, despierta reacciones en el resto. Algunos lo van a seguir y otros lo van a criticar. No va a pasar desapercibido, porque simplemente él no es más de lo mismo. Ser diferente tiene un costo. Pasar desapercibido entre la multitud puede ser que nadie se entere de que existís, pero si hay alguien que se levanta y dice algo distinto, todos lo van a mirar, algunos para aprobarlo y otros para reprobar lo que dijo. Y Jesús fue alguien diferente. Muchos lo criticaron y muchos hasta intentaron matarlo, pero ahí hubo algunos que lo siguieron. Y acá estamos algunos de los que lo seguimos, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. A mí me gusta la gente que se anima a ser diferente. Me gusta mucho. A mí no me asombra si alguien se viste diferente de la moda, si usa un sombrero raro, si se hace un peinado, no me importa, o sea, hasta me gusta, hasta me resulta agradable, está buenísimo, ¿sí? Yo hasta los animo a que hagan cosas diferentes, salgan del molde. No les voy a decir que se hagan un tatuaje, porque todo el mundo tiene un tatuaje, ¿sí? Yo estuve en la playa este verano y me sentía el rebelde porque no tenía ningún tatuaje. Y había algunos tatuajes lindos de la gente, pero dije, no me voy a hacer yo, voy a hacer lo mismo que los demás. Voy a ser rebelde, dije. ¿Sí?
Entonces, vamos a leer algún pasaje de la Biblia, ¿qué les parece? Juan en el capítulo 17, a ver los que tienen ahí una Biblia, abran, vamos a leer un versículo allí. Tenemos que leer algunos versículos, así que vamos a tratar de ir rápido, ¿sí? Juan en el capítulo 17, el versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo. Jesús está orando, les cuento. En el capítulo 17 de Juan pasa algo importante. Jesús se cuenta, podemos leer una oración que Jesús hace al Padre. Jesús está orando a Dios y está orando por la iglesia, por sus discípulos y por los que habrían de creer por la predicación de sus discípulos, hasta los últimos. O sea que Jesús ese día oró por nosotros. Entonces Jesús le está pidiendo al Padre, está orando al Padre. Y dice este versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es un versículo cortito, pero que para mí, si nos ponemos a pensar, dice mucho. Porque ¿cómo Dios envió a Jesús al mundo? Pensemos, ¿cómo lo envió? Así Jesús desea enviar a cada uno de nosotros. Dios envió a Jesús no para hacer la voluntad de Jesús, sino para hacer la voluntad del Padre. Y Dios quiere enviar a su iglesia no para que haga lo que yo quiero, yo no estoy para hacer lo que yo quiero, sino para hacer lo que Dios quiere. ¿Qué les parece? Pero eso tiene muchas implicancias, porque eso significa que yo tengo que ser diferente, porque yo no puedo ser más de lo mismo. Y cuidado, porque si sos diferente, eso tiene un costo. Probablemente algún amigo ya no te llame más. Algún familiar no te va a entender. Te van a criticar. O sea, pueden ver las cosas más tremendas en la televisión, pueden escuchar las noticias más descabelladas, el mundo está pata para arriba y todo se puede tolerar, pero que vos seas cristiano y quieras hacer la voluntad de Dios, eso no se puede tolerar. Eso es una locura intolerable para tus amistades y tu familia, tal vez. ¿Sí? Pero es que así Jesús envía a sus discípulos. Romanos 8:29. Si quieren, dejen por ahí el dedito en Juan, porque vamos a volver a Juan, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así: porque a los que Dios conoció, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Esto lo he mencionado en alguna otra oportunidad y es muy maravilloso y sería necesario tal vez hasta dar una clase para que entendamos quién es Jesús. Jesús es el Señor y es nuestro hermano mayor. Es el primogénito de entre muchos hermanos. Jesucristo, un hombre, fue el primero de todos los salvados. ¿Sí? El primogénito de la salvación. Él es el autor de la salvación y el que ha consumado esa salvación, y es el que le da salvación a todos los demás. Como hijo de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Por eso es el primogénito de entre muchos hermanos. Y esto nos hace como Él. O sea, se espera que intentemos imitarlo a Él. O sea, si alguien vino pensando, bueno, voy a tratar de ser un poquito más bueno que antes, o sea, ser el mismo yo, era un cachito más bueno. Te quiero decir que no es ese el parámetro de comparación con que te tenés que comparar. Es un poquito, como hoy mi esposa hablaba de la vara, ¿sí? Está un poquito más alta la vara. ¿Sí? O sea, tenemos que intentar ser como Jesús. No estoy diciendo que tengamos que caminar por las mismas calles y bajo las mismas costumbres de esa época. Estoy diciendo de una sustancia interna,
de cómo era el corazón de Jesús, de qué cosas le importaban, de qué cosas lo motivaban. Esto nos transforma por adentro, ¿sí? Nos hace ser diferentes. Dios quiere una iglesia diferente, quiere hombres y mujeres diferentes de como los encontró el primer día. Seguimos un poco más. Juan, les dije que íbamos a volver a Juan, quiero que leamos ahí Juan capítulo 7, versículo 7. Miren, les voy a decir algo. Jesús tuvo hermanos. No es un invento mío, ustedes lo tienen ahí en la Biblia. Después de que él nació, José y María fueron un matrimonio normal, tuvieron hijos, tuvo hermanos. Y dice que los hermanos de Jesús no creían en él. O sea, imagínate, si a Jesús lo rechazaban los de su propia familia, no esperemos la gran cosa con los que nos rodean. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bienaventurado aquel que me está escuchando ahora y que está toda la familia feliz de que viene a la iglesia. Y que todos sus amigos dicen, te felicito que vas a la iglesia. Qué lindo, qué alegría, estoy muy contento por vos. Los que les pasa eso, buenísimo. A mí no me pasó. Yo sé que tal vez a algún otro no le pasó. Dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Entonces en el capítulo 7, el versículo 7, Jesús le está hablando a sus propios hermanos de sangre. Les dice, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. No sé, los que tienen Reina Valera, dice, porque no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Como dije antes, cuando alguien es distinto, el mundo que permanece y desea seguir haciendo lo mismo de siempre, va a aborrecer al distinto. Porque aunque no quiera, Jesús, al ser diferente, al ser alguien recto y temeroso de Dios, testifica, aunque no quiera, que las obras de los demás están mal. Es como aquel muchacho que tiene 10 compañeros de trabajo y cuando el jefe no está, todos llegan tarde, fuman, qué sé yo, hacen cualquier cosa en el trabajo, pero este sigue trabajando. Sigue trabajando porque dice, me pagan por 8 horas de trabajo y trabajo 8 horas. Y los demás se sienten incómodos porque este es el buchón que trabaja. ¿Se entiende? Entonces las obras de él, o sea, él de alguna manera pone al descubierto lo malo que están haciendo los demás. Este muchacho tal vez tuvo un encuentro con Dios que lo cambió. Y él se encontró ante esta disyuntiva que a muchos le ocasiona una crisis. Bienvenida es esa crisis. No es linda, pero en algún momento nos pasa. ¿Agradar a Dios o agradar a las personas? Si agradas a las personas, aquí la vas a pasar mejor. Pero si agradamos a Dios, las personas te van a empezar a criticar. Porque sos el buchón. ¿Sí? O porque sos el diferente. ¿Sí? Pero Dios desea una iglesia diferente. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo fue un hombre diferente. Por eso la gente lo buscaba. Tal vez alguno de los que está aquí dice, no, pastor, yo prefiero ser más o menos más de lo mismo, así no tengo problema y la paso más o menos bien. Bueno, yo no puedo vivir tu vida. Yo te tengo que comunicar lo que entiendo que la Biblia dice. La gente se acercaba a Jesús porque este hombre era distinto. Los fariseos le habían dicho a los guardias que lo aprendiesen y lo llevasen y no lo hicieron. Entonces le preguntaron, ¿por qué no hicieron eso? Y los guardias le dijeron, es que nunca escuchamos una persona hablar así. Y los fariseos le dijeron, pero ustedes también quedaron maravillados por ese engañador. Los guardias lo fueron a aprender para llevarlo y no podían creer cómo hablaba este hombre. Era diferente.
Tal vez en un cumpleaños que te inviten dentro de unos días o en una reunión familiar, alguien diga, este es diferente. No se ríe de las mismas cosas o piensa diferente, o sea, razona de otra manera. Hay algo distinto en esta persona. Hay que arriesgarse a manifestar lo diferente que somos. Ser diferente implica un acto de osadía.